Estás escuchando Tiempo al Tiempo. Bueno, señores, estamos hablando de números, de las cosas, de lo caro que está todo, de la diferencia que hay que poner, pero nada, nos fuimos de tema ahí con la productora. Está bien. Lo importante es que está el profe Bueno. de Derecho, Martín Carrelbeck. Más o menos, profe, no. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Martín? No, un abogado. Ay. Un abogado de la matrícula, se dice. De la Matriculado. acá, de matriculado en la zona. ¿Se acuerda el numerito? 1983. Tomo 1, folio 26. Pará. ¿Eso cuando nació o cuando...? No, es el número que te dan acá en el libro de... 1983, el libro de actas, en los albores de la democracia. Acá en la calle Soberanía Nacional, en el Colegio de Abogados, les mando un saludo. Yes. Ahí mismo, uno viene y se matricula. Y ahí ya arrancás. ¿Está la cuota al día? Sí. Bueno. Va, creo que sí. No Sí. sabe. Sí. Sí, llamen al colegio. Bueno. No, Vamos a hacerlo, creo que estoy al día. Sí, estoy al día. Sí. La gente va a consultar, porque dice, bueno, me tengo que asesorar bien. Es que no la pago yo, ese me hace el favor mi socia y doctora. Mirá que vos. paga todas las cuentas Muy bien. de la casa. A lo cual yo le agradezco. Y también la matrícula, cuenta de la casa y la Sí, matrícula. le agradezco todos los días eso, porque vos recién hablaste de precios, Carlita. Sí. Fue Y Carlos. eso te tira para abajo. Es para hablar de cuánto están las cosas. Es una mochila Sí. incómoda. Sí, de llevar. tal cual. Entonces, Ahí está. yo prefiero Ah. esas noticias no saberlas. Eso bueno. también está ¿Cuánto bueno, valen las eso. cosas? Sí. Vivir así en un limbo, en una nube de gas. Bien. Sí, Bien. sí. ¿Cómo Bueno. andan ustedes? Bien, por suerte, Muy bien. todo Bien. tranqui. ¿Cómo lo Sí. trató la lluvia? ¿Cómo terminó bien la historia del auto y todo eso? Del Bueno, vehículo. al final, mire cómo son las cosas, ¿no? Hizo juicio, ¿no? A un ¿Qué bache pasó? un bache que yo defenestré, que sigue estando, le mandamos un saludo al bache, pongámosle nombre al bache, podría ser una consigna para mañana. Pongámosles nombre a los baches, sigue estando acá, en Condarco. No es una obra en construcción, hay unos dúplex de mano izquierda. Bacheate. Sí, ya está teniendo más o menos, está por los 26, 27 centímetros de profundidad. Gracias a ese bache, A ver. me di cuenta después, ¿no? Porque yo dije, bueno, fue el bache. El bache lo que generó es que se cayera el motor. No, rarísimo. ¿Cómo se cae un motor? No pensé que se caían los motores. Sí. Para mí hay algo, todo tiende por la gravedad, ¿no? A Sí, ir al sí. centro de la Tierra. Un motor pesa. Sí. Se ve que estaban mal los bulones, no sé, estaba medio flojito. Y el bache generó que Te se me pasé. cayera ahí, a 20 kilómetros por hora, porque estaba bajando la velocidad. Llegaba a la intersección de la calle Teniente García, por Condarco, ¿se entiende? Sí. O sea que me salvó el bache. Le mandamos un saludo al bache, al que hizo el bache también. Para ser positivo. ¿Por vamos a qué? decir Porque que esto sí. me llegaba a pasar, qué sé yo, en la ruta 25, en la ruta 7, a, no sé, 100 kilómetros por hora. Se caía el motor ahí y te la regalo. Dice, me dijo el mecánico, te salen esquirlas en todo el habitáculo, te morís. Y, sí, no, tremendo, imagínese. Además lo que rompes, ¿no? Si Realista. llegas a quedar vivo te vas a arrepentir porque vas a decir, no quiero pagar esta cuenta, tengo que hacer el motor de vuelta. Claro, ¿para qué quiero seguir vivo? Quiero seguir, claro, quiero pasar del otro lado, no sé, manejar un auto en el... No sea tan dramático. No, pero... Todo tiene solución. Sí. Y la muerte en algunas formas es una solución. No se Después lo ponga, charlamos, es no se filosófico. ponga Uy, qué filosófico, fuerte. sí. Porque los creyentes, para nosotros está bueno. ¿Sabías? ¿No sabía usted? ¿Sí? ¿Qué Uno cosa? sigue No. viviendo después de... No. Deja este cuerpo y Este su plano alma para- y espíritu llega a Dios. A otro. Bueno, dejemos de teorizar. Hombres de porque- poca fe sí. veo acá. Bueno, No, pero- allá ustedes. Vamos a hablar de cosas más terrenales, ¿les parece? Bueno. Sí, que Si podemos yo- comprobar. Si yo le digo presupuesto 2026, ya el jubilado se agarra de donde pueda. Y está bien que lo haga, sí, de todos lados. Porque de lo que se estaba hablando, justamente, hay un presupuesto que presentó el presidente, recuerdan, cadena nacional del lunes, Lógico. donde, entre otras cuestiones, dijo que hay un aumento del 5% en las partidas para jubilaciones contemplado justamente en este presupuesto que tiene que ser tratado por el Congreso, pero que no se va a trasladar directamente a los haberes de los beneficiarios. ¿Por qué? Porque en definitiva este 5% es en sí para el mantenimiento de la incorporación de nuevos beneficiarios que vayan a tener el sistema durante todo ese año. Ujú. Y en sí lo que se está diciendo que solo sería, también eso se aclara en el presupuesto que tiene un montón de hojas, solo mejoraría la situación de los jubilados, no recuperarían poder adquisitivo, eso ya hay que descartarlo. Si hay un contexto de baja de inflación, recordemos que se está presupuestando un 10% para el año que viene de inflación, muy optimista, por cierto.
con valores del dólar bajos, en el orden de 1.300, 1.400, cuando ya el dólar está por encima de esos valores hoy. Y además con un contexto de una economía pujante que redunde en una mayor recaudación. ¿Por qué? Porque la recaudación es lo que alimenta justamente a ANSES. Sí. Entonces, cuando los jubilados escuchan que hay recesión, que hay menos actividad, que cayó la actividad, que la capacidad productiva hoy en el país industrial está en el orden del 58%, cuando todo eso es malo. ¿Por qué? Porque te entra menos plata. Si a eso le sumamos a que la definición del gobierno nacional es vamos al déficit cero, no se toca, y lo repitió creo que 6-7 veces. Entonces, el otro día, no, sí. Fueron 34. El otro día 34. Sí, bueno. sí lo chequeamos. Bien. 34. Lo contó, Bien, No, con más razón. pero Tapado de laburo. Con lo cual arrepentirse de eso va a ser muy difícil. Ya lo dijiste 34 veces, es la piedra angular de tu programa, es lo más importante. ¿Qué es lo malo de eso? A ver, es bueno para la economía, es necesaria, por supuesto. Ahora, si vos no tenés, por ejemplo, hay vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional enormes para el año que viene. Si vos no tenés dólares y vos no tenés la posibilidad de conseguir esa plata en el mercado, lo que se llama rolear la deuda o tomar, emitir nuevos bonos para que te presten plata y con eso cancelar los vencimientos que tenés y patear la deuda para más adelante, lo que vas a tener que hacer es de tu recaudación pagarle lo que corresponda al fondo y con lo que te queda, si te queda algo, atender a las cuentas del país. Eso es lo que te lleva en general en programas similares a un ajuste, donde, lo hablamos fuera del aire con Federico, que la cuenta Seguridad Social es la cuenta más abultada del gasto del país. Entonces, el tema es que si la cosa no mejora, la inflación no baja y no se empiezan a ver inversiones y movimiento en la economía, difícilmente los jubilados ya no solo mantengan los valores actuales, sino que en términos reales, o sea, versus la inflación y el costo de vida, terminen ganando un poco menos. Dicho sea de paso, cuestión que preocupa y no poco, es al segmento de más necesidad, de mayor necesidad económica, que son los beneficiarios de la AUH, la Asignación Universal por Hijo, que si vamos a los valores actuales para el mes de septiembre, tenemos que en el país, por hijo, se cobran 115.088 pesos y acá en Chubut, con la zona, 149.615. Estos valores mes a mes se van ajustando por el IPC, igual que las jubilaciones. Bien, se le carga la inflación de 2 meses atrás. Bueno, se va a desanclar. No me digas. Se termina esa fórmula según el presupuesto para el 2026. Para la UH. Exacto. ¿Van a quedar congeladas como el bono de 70.000? No lo sabemos. Pero no se va a ajustar por inflación. Claro, porque el gobierno que está diciendo, yo te estoy bajando la inflación, sí. Entonces no tengo por qué estar aumentándote mes a mes. No, pero cuando te dan inflación, más allá que te la dan de 2 meses atrás, vos lo que haces con la inflación, en teoría, porque también hay que discutir la cuenta de inflación. Sí, porque alquileres, servicios y todo, vos decís, pero a mí no me aumentó 2%. Claro. Yo tuve un 10%, un 15%. Correcto. Bueno, pero vamos a suponer que la inflación fuera la inflación real. Cuando vos tenés un anclaje, vos lo que decís es, bueno, voy a poder comprar las mismas cosas con ese ingreso que compraba antes. ¿Por qué? Porque me lo van actualizando. Si ahora me decís que no me lo vas a actualizar, o en el mejor de los casos me lo vas a actualizar de otra forma, no va a ser la óptima, la de máxima, que sería por inflación. Tal vez sea por menos. Y ahí van a empezar a perder poder adquisitivo aquellos beneficiarios de AUH. Otra cuestión que está en el mismo orden de las cosas, de un ajuste en este caso... Perdón, sí. Las asignaciones familiares también, digo, porque... Correcto, sí, tenés razón. Las asignaciones familiares, que son las que cobran los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas, también van a estar desancladas de la inflación. Veremos de qué manera se ajusta o si no se ajustan. Recordando también que en otros periodos de la historia argentina, jubilaciones, por ejemplo, fueron congeladas. ¿Sí? No hubieron aumentos durante mucho tiempo. O fue para abajo, bueno, con Patricia Bullrich. O fueron para abajo con el 13% de quita, o bien cuando asume Néstor, que venían dándoles a las mínimas los bonos o los incrementos y no se lo hacían a las mayores, lo que dio lugar a juicios de reajuste, Badar y demás. Sí. Entonces, ojo que esto siempre es... No es que uno, quedémonos tranquilos que ya está así. Sí. Esto viene, lamentablemente, por la situación del país, en retroceso. Perdón, y justamente en eso, sí.
porque hoy sigue siendo la misma lógica, ¿no? Del bono a la mínima. Sí. No, más allá si se actualiza o no, que es otra discusión. Correcto. Pero digo, eso no puede despertar otro juicio también a futuro, digamos. Siempre vivimos en juicios. Bueno, ya han habido juicios. Digo, Sí, porque sí. sigue la misma... Ya se han pronunciado a favor de la actualización de los bonos, sí, por supuesto. Como así también se han pronunciado respecto de Alberto Fernández cuando había congelado en pandemia, había suspendido la fórmula de movilidad y había dado aumentos discrecionales. ¿Sí? Sí. A ver, lo que pasa que, bueno, no es una tarea sencilla para el jubilado porque cada jubilado, si bien tener un antecedente de alguna cámara o de algún Tribunal de la Seguridad Social es algo favorable, vos tenés que hacer tus pasos en la justicia, esperar los plazos que no son plazos, digamos, cortos ni rápidos, y si llegás a cobrarlo, recién ahí tenés una recomposición. En el mismo orden de cosas hay una quita en las pensiones no contributivas. Gran tema con esto. Habrán escuchado que se los ha citado para una calificación, a mucha gente se le hizo viajar algunos kilómetros para que vuelvan a plantear por qué tienen el certificado de discapacidad y demás. Bueno, en el presupuesto hay, en números, una reducción real de 156.000 pensiones. O sea, están presupuestadas. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos calculan dar de baja 156.000 pensiones no contributivas. Obviamente que nadie pone en dudas ni juzga aquellas pensiones que están mal otorgadas, estamos hablando de un fraude, y eso está perfectamente, es más, tiene que haber una sanción para quienes los dieron, los médicos, las personas y todos los responsables civiles y penalmente sobre esas cuestiones. Ahora, si la reducción va a ser sobre personas que tienen un grado de discapacidad, pero le subís la vara y le decís no es suficiente esa discapacidad, le sumás a eso que esta persona es pobre, que además ya con algo de discapacidad en un contexto de muy poco trabajo es difícil que en una evaluación preocupacional tengas un laburo en blanco. Uh-huh. Es difícil y muy compleja la situación. Todo se va a dar en el marco para el año que viene también, y lo meto dentro también de lo que es un presupuesto, de una reforma previsional, de las reformas que el gobierno está convencido que si se producen van a ser a favor de la gente. Por ejemplo, reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva. En lo que respecta a lo previsional, que es lo mío, sí, ahí hay que tener en cuenta, y ahí lo vamos a enganchar con el pedido del oyente que agendé, que son las jubilaciones de privilegio, que bueno, que a veces se confunden con otro tipo de situaciones especiales. Claro, se comparan. Entonces, bueno, ojo con esto. ¿Por qué? Porque esto ocurre como... Esto me hace acordar en los 90, el año 93, 94, cuando la gente estaba muy mal, los jubilados están cobrando muy mal, crisis, y lo que se vendía como solución posible era un sistema de capitalización, ¿no? Donde eso, en la desesperación, y ayer lo hablaba con un cliente, qué mal que decidimos cuando estamos desesperados, ¿no? Uh-huh. Cuando uno está desesperado y está enojado, desesperado más enojado, es nitroglicerina. Letal. O sea, no se recomienda tomar ninguna decisión. Andá, enfriate, trata de pensar. ¿Por qué? Cuando hablas de sistema de capitalización, que alguien te diga, con un sistema de capitalización la plata va a ser tuya y solamente tuya, y vas a tener una buena jubilación, la primera pregunta es, pero ¿cuántos años de aportes tiene un hombre y una mujer entre los 18 años que puede empezar a trabajar y aportar y los 65 hombres o 60 la mujer? Bueno, en promedio más o menos los hombres 14 años, las mujeres 8. ¿Sí? Cuando eso lo llevas a números, es imposible que vos tengas una buena jubilación aportando ese tiempo. No te dan los números, o sea, no hay inversión en el mercado de capitales real que a vos te permita llegar a, no sé cuánto puede ser plata de hoy buena, pero digamos un número que te permita pagar el alquiler, los servicios, vivir dignamente. No existe. Te va a dar menos que la mínima, mucho menos que la mínima. Entonces, pero en la vorágine, en la ebullición, sacame el Estado, que es una porquería. Claro, así decía la gente. Eso, y te lo decía el mismo Estado. Somos una porquería, les vendemos esto. Bueno, terminó como terminó. Las prestaciones que se pagaron de las AFJP fueron horrendas, mínimas. El Estado hoy por hoy garantiza un mínimo, lo cual es loable que no hayan aguantado y hoy se estén pagando beneficios y se estén resolviendo beneficios con la misma fórmula
O sea, el haber inicial, la misma fórmula que en 1994. Con otro país, con otros números, con otras cosas. Sí, sí. Entonces, ojo cuando se habla de reforma. Bueno, discutamos la reforma. ¿Qué es la reforma? ¿Va a ser algo para que cobremos de acuerdo a lo que aportamos? ¿O en sí va a ser un ajuste? Cuando decimos un ajuste es estar cobrando menos que lo que ahora. ¿Qué es lo que hay ahora como valor? Hoy, por ejemplo, se multiplica el 1,5% por el promedio de los últimos 10 años de aportes, por los años aportados. Mañana puede ser el 1,3 o el 1,1 o el 1. Hoy tenemos 40% de zona en la provincia de Chubut. O sea que los jubilados nacionales cobran 40% más que al norte de Río Colorado. Y eso, de un plumazo en una reforma, también podría desaparecer. Las moratorias, ley 24.476, ley 27.705, podrían desaparecer. Entonces, ojo con esto de me van a valorar mis aportes, porque yo tendría que saber cuáles son mis aportes. ¿Y por qué lo relacionaba con un cliente ayer? Este cliente tiene 15 años de aportes totales en relación de dependencia, pagó una moratoria, compró 7 años más anteriores al 93, se encuentra con 22 años, le faltan 8, tiene 57 años de edad. Más o menos, si se pone a aportar un monotributo de ahora hasta los 65, llega a los 30. Okay. ¿Por qué no lo pagaba? ¿Por qué? Porque le habían dicho que pagar el monotributo es una porquería porque se iba a jubilar con la mínima. Ay, qué fuerte. Sí, no es la primera vez que lo escucho. Enojados. Y además se juntaba con empresarios pymes que se jubilaron por el monotributo y por autónomos, cobrando la mínima, recontra enojados. Y yo le pregunté, ¿y enojados de qué están? No, bueno, ¿cómo puede ser que cobre la mínima? Digo, ¿revisaste qué se aporta al monotributo para la jubilación y qué se aporta como autónomo para la jubilación? No, yo aporto un montón de impuestos, qué sé yo. No. La cuestión impositiva, sacala. IVA, ganancias, sacala del lugar. Si sos autónomo tenés una carga impositiva importante. Hablemos de jubilación. ¿Cuánto se pone y cuánto vas a recibir? En los dos casos, monotributo o autónomo, el aporte está en el orden, vamos a hablar en promedios. El monotributo lo tenés, el aporte jubilatorio en promedio, según la categoría, pero vamos a hacer un promedio, 50.000 pesos por mes. Y el autónomo puede pagar 100.000, 150.000 pesos por mes. Si te jubilaras con la mínima porque no tenés aportes en relación de dependencia, cobrás hoy con el bono, congelado como está, más la zona, 518.000 pesos. Entonces, ¿quién pierde? El que aporta 100.000 pesos, vamos a poner un promedio por mes, y se jubila con 518.000, o el otro. No, el otro. Bueno, el Estado está poniendo más plata, un complemento al mínimo, y el enojo está por otro lado. Está por la cuestión económica, porque no le deben cerrar los números, por otra cuestión. Pero cuando tenemos que analizar un tema, tenemos que tratar de despojarnos de esas cuestiones. Hoy, por suerte, lo convencí, va a empezar a pagar el monotributo, porque si no, va a llegar a los 65 años y por ese enojo infundado no va a tener aporte, va a ser lo mismo que no tenga aportes. Si vos llegás a los 65 años, hombre o mujer, y no tenés 30 años de aportes, no, pero tengo 20, ¿no tenés 30 años de aportes? Tengo 25, no. Te jubilás con una PUAM, pensión universal adulto mayor, 80% de la mínima. Si ya la mínima te parecía una porquería, imagínate el 20% menos, no es heredable, no pasa al cónyuge, y tenés PAMI igual que la otra. Pero entonces hay que analizar las cuestiones. Cuando le hablen de reforma, lean, ¿qué ofrecen? ¿Cuál es la solución? ¿Por qué voy a estar mejor? No tienen que ser sensaciones o sentimientos. El otro día, ayer o antes de ayer, me acordaba de vos, Martín, porque siempre hablamos un poco, ¿no?, de todo el sistema, lo que banca el sistema, esto de la edad jubilatoria, si hay que cambiarlo, ¿no? Salvando las grandes distancias, porque estamos hablando de una esperanza de vida mucho más alta de la que tenemos en nuestro país. Hago referencia a Japón, porque daba a conocer, ahora creo que fue hace 2 días, ayer o anteayer, sí, que tienen más de 100.000 personas que tienen más o tienen 100 o más de 100 años, de los cuales 87.000 son mujeres. Sí. Entonces yo pensaba, fíjate cómo está, reitero, la esperanza de vida es distinta de ese país al nuestro, es mucha más cantidad de gente y demás, pero fíjate cómo está cambiando la edad de la gente, es mucho menos los nacimientos, mucha más larga la vida del ser humano, y cómo ese sistema en algún momento no va a dar. No va a dar porque no es la misma cantidad de gente que es la que crece que la que están haciendo. Y coincido con el presidente, con Javier Milei, que vos no podés hacer una reforma previsional si no tenés la reforma laboral. Como vos bien decís, se nutre del sistema laboral el sistema previsional. Si vos tenés un sistema laboral roto, en negro, no va a dar. Sí,
Pero ¿Qué sistema previsional vas a tener? Sí, eso está bien. Pero mientras tanto tampoco podés hacer lo contrario. No, si claro, crees en la pero... informalidad, más allá de que no hiciste reforma, y vas en el sentido contrario. Te vas a alejar. No, la gran pregunta y la gran discusión filosófica de la sociedad es: ¿qué hacemos cuando no somos productivos? Y ya no porque no queremos, sino porque no podemos. ¿Qué calidad de vida le queremos dar a nuestros adultos mayores? ¿Qué calidad de respeto, de dignidad, de recursos? Esa es la discusión. Y si la discusión es que eso es un valor y que hay que... Porque además otra cosa, si los adultos mayores no los atiende el Estado, ¿quién los va a atender? Las familias. Sí. ¿Cómo están las familias? Que no se pueden atender ni a ellas mismas. Exacto. Entonces, ojo, o porque sos altruista o porque sos egoísta, es un problema el adulto mayor. Problema en el buen sentido. A ver, lo quiero poner en palabra problema para que se entienda, para ser disruptivo y decir, che, ¿qué hacemos? ¿Viste? ¿Se abandona? No se puede abandonar a alguien que es familiar. Le vas a tener que dar de comer, lo vas a tener que atender, comprar remedios, pañales, lo vas a tener que vestir. Entonces, ojo, esa es una discusión. Después veremos quién lo paga y cómo lo paga. Uh-huh. Bueno, esa es la cuestión cortito. Cuando hablamos de regímenes especiales, y me arrogo el pensamiento, mirá qué loco, del oyente que nos pidió, cierto, esas jubilaciones de privilegio, sí. Esos temas surgen cuando la cosa no está bien en el bolsillo propio, porque no impactan absolutamente en nada. Podemos discutir si un presidente puede tener una asignación vitalicia, que es así como se llama, un legislador, que además deben cumplir con años de aporte como el resto, o los miembros de la Corte Suprema, que son esos 3 grupos que hablamos de jubilación de privilegio. Ajá. La verdad que está buena la discusión, pero no te cambia la vida. Es más, si esos cobraran 0 ahora, sí, por una cuestión presupuestaria y de números, la situación de los jubilados seguiría siendo la misma. Okay. Entonces, ¿en cuánto te alimenta vos realmente esa discusión? ¿Te importa o no te importa? Después la otra es, ojo, porque si ya lo trasladamos a los regímenes diferenciales, ahí ya también es otra discusión que tiene que dar la sociedad. Che, a un trabajador de la construcción lo quiero ver colgado del andamio hasta los 65 años. A un chofer de colectivos que lleva gente que esté hasta los 70, con la pérdida de reflejos, de visión que tiene. Bueno, son discusiones que se tienen que dar en la sociedad. Si quedó algo pendiente, a alguien que está escuchando, no contestamos su consulta. ¿A dónde te podemos contactar? 284-620315 o si no en Inmigrantes 321, de lunes a jueves de 14 a 18 horas, con la doctora Vanessa Rodríguez o conmigo. Muchas gracias. Gracias.